Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, que sea un hermoso día. Hoy quiero compartir un poco de lo que hablamos, lo que ayer hablaba del Salmo 81. Y hoy quiero compartir un poco sobre eso porque yo lo escuchaba y me llamaba mucho la atención el versículo 8 del capítulo de Salmo 81. Y yo lo volví a leer esta mañana. O sea, yo dije, Señor, voy a leer tu palabra, no sé dónde tú quieres que yo lea para compartir, porque no es donde yo desee, sino donde el Señor ponga el sentir en el corazón, donde nuestro Espíritu Santo le ponga algo, ¿sí? Y entonces, pues yo esta mañana leía nuevamente esto y es muy hermoso este capítulo del Salmo 81. Entonces nuevamente, pues bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues voy a leer la palabra del Señor. En el nombre de Jesús dice que voy a leerlo desde el versículo 7, ¿sí? Y pues lo que el Señor quiera hablar en esta mañana, amén. Entonces dice, en la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. En el versículo 8 dice, oye pueblo mío, y te amonestaré Israel si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. En el versículo 16 dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Amén. Entonces ayer compartía sobre el dolor del Señor. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Sí, el Señor lo decía con mucha tristeza. Amén. Entonces desde ahí empezó el mensaje ayer, esa reflexión, ese devocional. Y hoy nuevamente lo leía y hoy lo vuelvo a compartir, pero no lo mismo. Yo sé que Dios tiene algo diferente que quiere hablar. Y empecemos desde el versículo 7. ¿Por qué del versículo 7? Porque dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Amén. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas. Entonces vemos aquí tres cosas, que en la calamidad nosotros clamamos a Dios. En nuestras calamidades, que es sufrimiento, muerte, en nuestro momento de muerte que estamos pasando, hemos clamado al Señor y Él nos ha librado. De algo el Señor nos ha librado. ¿Cierto? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque Dios no solamente ha escuchado a los cristianos, sino también a aquellos que aún no son cristianos, evangélicos. En un momento de calamidad, en un momento de circunstancia, hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido porque ha visto nuestras súplicas, ¿cierto? Y el Señor hoy lo vuelve a recalcar y dice, en calamidad clamaste, yo te libré. ¿Cierto? ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de cosas fuertes, de hasta de la misma muerte, sin darnos cuenta muchas veces? Dice, te respondí en lo secreto, porque tú le has orado a Dios, pero en lo secreto, donde nadie lo sabe, donde nadie te ha escuchado, pero Dios sí te ha escuchado en lo secreto y Él te ha respondido. Amén. Te probé. ¿Cuántas veces Dios nos prueba? A ver, ¿sí? Entonces, el Señor me enseñaba todo esto, que lo que Él ha hecho
No solamente por los cristianos Él ha hecho esto, sino también Él ha escuchado a aquellos que no son cristianos, les ha respondido, Dios les ha hablado. Pero con todo eso, la persona recibe el favor del Señor, pero la persona viene y se va y le da la espalda al Señor nuevamente y vuelve a seguir en su vida en la que venía viviendo, ¿sí? Entonces muchos nos acercamos al Señor solamente para que Dios nos haga un milagro. Cuando ya Dios nos hace el milagro, nos volvemos nuevamente. Y a Dios eso le entristece su corazón, le duele. Entonces, en el versículo 8, nuestro versículo 8 dice, oye pueblo mío, dice, y te amonestaré. Oye pueblo mío, y te amonestaré. El Señor le estaba hablando a Israel, pero hoy Dios nos está hablando a nosotros, a todos. Sea cristiano o no sea cristiano, Dios nos está hablando. Yo también me incluyo porque Dios también me habló a mí. Amén. Y me ha hablado. Y siempre le digo, Señor, cuando yo vaya a dar una palabra, que tú también me hables a mí. Que yo también la ponga en práctica, que yo también. Entonces dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Entonces la palabra amonestar, porque yo ayer decía, repetía el versículo, lo leía, pero hablaba sobre el versículo 11 y 12. Pero el Señor me hacía entender algo, oye pueblo mío y te amonestaré. La palabra amonestar significa reprender severamente a una persona por un error que ha cometido para que no lo vuelva a cometer. Amonestar es similar a advertir o avisar. Entonces vemos que el Señor quería reprender a su pueblo, quería amonestar a Israel, quería enseñarle algo, quería mostrarle su error que él había cometido. Amén. Porque vemos, por eso dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros los corregimos y le decimos, ven acá, necesito hablar contigo, está pasando esto, no quiero que suceda esto. Pero en Israel era diferente porque Israel no escuchaba la voz de Dios. Y hoy vemos que en este tiempo, hoy la humanidad no quiere escuchar la voz de Dios. Dios está hablando, pero la gente sigue en su mundo, sigue en su vida y no hace un pare a un momento a escuchar lo que Dios tiene para hablarnos. Amén. Entonces, por eso Dios le dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Con todo eso vemos que Israel no estaba haciendo la voluntad de Dios. Vemos que Israel no estaba caminando por donde Dios quería que su pueblo anduviera. Pero con todo eso, algo importante que vemos en este versículo, que el Señor llama 10 horas. Pueblo mío, dice, oye pueblo mío, sí, oye pueblo mío y te amonestaré. Entonces el Señor hoy nos dice a nosotros, oye pueblo mío y te amonestaré, te mostraré el error, ¿sí? Te amonestaré, te voy a reprender severamente, porque es que a veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan, a nosotros no nos gusta que nos hagan ver lo bueno, lo malo. Amén. Y esto es lo que Dios quería hacer con Israel, quería reprenderlo y enseñarle, ¿sí?, su error, lo que estaban haciendo mal. Porque es que a veces entendemos, no, es que Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios esto, pero es que Dios nos ama, o sea, porque nos ama nos quiere corregir, porque nos ama nos quiere mostrar el error, nos quiere mostrar nuestro pecado. Porque a veces no nos gusta que nos muestre, muchas veces no nos gusta que nos señalen de pecadores. Yo también soy una pecadora, fui una pecadora y sé que Cristo pagó el precio por mis pecados. Sí, porque hay pecados que de pronto tú dices, no, pero es que yo no hago esto, si yo no hago esto, pero hay pecados que son internamente, que están ahí dentro de nuestro corazón, que nadie lo ve, pero el Señor sí lo sabe. Y por eso el Señor quiere amonestarnos. Amén. Y entonces dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. O sea, si me oyeres, yo te amonestaré. O sea que Israel no estaba escuchando la voz del Señor. Y vemos, entonces hoy no es Israel, hoy es todo el mundo. Hoy es toda la iglesia. Hoy es todo ser humano.
que el Señor quiere que escuchemos su voz porque Él quiere corregirnos. Él quiere mostrarnos en qué hemos fallado, en qué estamos pecando, en qué estamos haciendo mal. Entonces Israel vemos que no había escuchado la voz del Señor. Amén. Entonces el Señor viene y le dice a Israel, no habrá en ti. Dice, no habrá en ti. Le está haciendo una advertencia, le está diciendo, ojo, no habrá en ti. Hoy el Señor también te dice a ti y me dice a mí, no habrá en ti. Amén. No habrá en ti Dios ajeno, porque Dios es un Dios celoso. No existe otro Dios como Él es único. Y por eso que a Dios no le podemos ver, por eso que nosotros creemos en Jesucristo por medio de la fe, tu fe. Amén, porque a Él no lo podemos ver, pero Él lo podemos conocer de Dios a través de su palabra. No me cansaré de decir, a través de su palabra vamos a conocer a Dios. Aquí podemos ver los sentimientos de Dios, la bondad y la misericordia que Dios tiene con su pueblo, pero también con nosotros. Ahí podemos ver lo precioso de Dios. Aquí podemos conocer y acercarnos y saber más de Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, ¿qué quería Dios? Que en nosotros no hubiera Dios ajeno. Y vemos que aquí está la palabra Dios ajeno con D minúscula. ¿Sí? Con D minúscula. Se me perdió aquí, el amarillito. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí dice Dios ajeno con D minúscula. Porque nuestro Dios grande, el único que existe, se escribe con D mayúscula. Porque Él es grande y poderoso. No existe otro Dios. No nos dejemos engañar. No hay otro Dios que pueda hacer milagros, solamente Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo he vivido y sé que Dios es real. Y sé que Cristo cambia. Y sé que Cristo ha muerto, murió por nuestros pecados. Y sé que Cristo vive porque su palabra lo ha dicho y lo dice, y porque Él es real, porque hoy no lo podemos ver, pero su palabra nos ha prometido que un día le veremos cara a cara y que le podemos sentir por su Espíritu Santo. Amén. No voy a salir del tema. Entonces aquí dice, oye pueblo mío y te amonestaré Israel, si me oyeres. Dice, no habrá en ti Dios ajeno. Entonces Dios no quiere que nosotros haya Dios ajeno. No sé qué Dios habrá en tu corazón. De pronto tú dirás, yo no adoro ninguna imagen, pero habrán cosas en tu corazón que son más importantes que Dios. Amén. Entonces, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás. El Señor le hace una advertencia, que no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Amén. A Dios extraño. ¿Por qué Dios le está haciendo esta advertencia a Israel? Porque vemos que Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto, donde estaba esclavizado. Y vemos que Israel caminó con Dios, y vemos que Israel vio todos los milagros que Dios hizo, que abrió el mar rojo. Imagínese usted, nosotros si hubiéramos estado ahí, creo que nos habíamos muerto viendo los milagros poderosos, y Dios aún sigue haciendo milagros. Lo que me refiero es que con todo eso que Israel vivió con Dios, que caminó con Dios, ¿sí? Israel todavía en su corazón había el deseo de adorar dioses, pero no a Dios. Y a Dios le dolió eso, que con todo el favor que Jehová hizo con Israel, Israel fue desagradecido. Israel no le dio la honra, la gloria al Señor. Y así somos nosotros hoy. Amén. Sí, entonces Dios ya conocía el corazón de Israel y sabía que Israel tenía una inclinación de adorar a dioses ajenos, a dioses extraños. Amén. Entonces, ¿qué Dios ajeno hay en tu corazón? ¿A quién tú le estás otorgando la gloria? ¿A quién tú te le estás inclinando? ¿Qué hay en tu corazón que no deja que tú escuches la voz del Señor? Amén. Entonces vemos aquí en el versículo 10 dice, yo soy Jehová tu Dios. Le dice, yo soy Jehová tu Dios. El Señor hoy nos dice, yo soy Jehová tu Dios.
Amén. Créalo. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir, le dice, de la tierra de Egipto. Porque el Señor sacó a Israel del pueblo de la esclavitud, de Egipto, donde Israel era esclavizado, era esclavo. Entonces hoy vemos Egipto representa al mundo, a los placeres del mundo representa Egipto. Y de allá Dios te quiere sacar porque Él es tu Dios. Dios no te quiere ver más esclavizado en el vicio. Dios no te quiere ver más esclavizado en el pecado. Dios no te quiere ver sufriendo de lo que tú vienes sufriendo. ¿Por qué no dejas? ¿Qué te impide a ti de que el Señor entre a tu corazón? ¿Qué te impide? Y dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Y también aquellos que tal vez en un momento nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Recuerda que Dios te sacó de Egipto. Recuerda que Dios te sacó del mundo. Que Él te hizo subir de la tierra de Egipto. Recuerda que Jehová es tu Dios. Hagamos un pare a nuestra vida. Nosotros estamos como en las grandes ciudades, que la gente camina de un lado a otro y se tropiezan porque la gente está en su afán, en su diario vivir, que en el empleo, que la familia, y están, o sea, yo esta mañana me venía esa imagen, así la gente desesperada de un lado a otro, y como están desesperados, como están afanados en su propia vida, no escuchan la voz del Señor, y Dios está hablando y sigue hablando, amén, pero la gente no escucha porque está afanada en su propio vivir, en su propio mundo. Y Dios está hablando, y la gente no escucha. Y la gente no escucha porque está afanosa en su propio mundo. Amén. Y hoy Dios está hablando, y Dios está advirtiendo, y Dios está corrigiendo al mundo de sus pecados. Hoy no se puede hablar de lo que se está viendo hoy sobre la homosexualidad, porque ya hoy ni se puede tocar ese tema, porque la gente se enfada, porque ya es juzgar. Yo no estoy juzgando, es que la palabra lo está diciendo. Y tú como creación de Dios sabes que está mal. ¿Por qué tenemos que apoyar el pecado? Es que Dios es un Dios santo. Y Dios está hablando a través de todo siervo. Por eso es que las personas salen a predicar el evangelio, para que la gente escuche, para que la gente sepa. Pero la gente está viviendo en su propio afán, que no tiene tiempo para Dios. Entonces Dios le dice a Israel, abre tu boca, yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Vemos que jamás Israel escuchó la voz de Dios. Y el Señor dice, mi pueblo no escuchó mi voz. Hoy vemos también, no estoy juzgando ni estoy criticando, solamente estoy diciendo que hay iglesias que hoy, sí, ya no han dejado de escuchar la voz de Dios, porque están viviendo en sus propias opiniones, en sus propios deseos, y han dejado de escuchar la voz del Señor. Entonces, y no solamente iglesia, el mundo entero ha dejado de escuchar la voz del Señor. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Así es donde ayer me enfaticé en esto, donde el Señor dijo, Israel no me quiso a mí. A Dios le dolió tanto eso, que Él quería amonestar su pueblo, que Él quería corregir su pueblo. Y hoy Dios quiere corregirnos, a mí, a ti, a todo aquel que quiera la corrección. Pero nadie quiere ser corregido. Nadie quiere que le digan estás mal. Pero ¿cómo vamos a aprender nosotros? ¿Cómo vamos a saber nosotros si estamos mal, si no nos dejamos enseñar por Dios? ¿Cómo vamos a nosotros aprender en qué estamos mal si no aceptamos la corrección y decimos, no, yo estoy bien así, yo necesito de Dios? Yo la vida que llevo está bien. Entonces ahí donde tú te estás apoyando en tu propio consejo, ahí donde tú te estás apoyando en tu propia opinión, porque tú crees que tú estás bien, y así tú sigues y no aceptas la corrección de Dios. Amén. Entonces después dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Israel, tú no quieres escuchar mi voz. Yo te amo.
Porque con todo eso, en el primer versículo, en el 8 dice, oye pueblo mío, con todo eso que Israel no estaba haciendo la voluntad de Dios, Dios decía, mi pueblo, me duele. Entonces los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Dios les dijo, los dejo. Dios tiene el poder para cambiar, Dios tiene el poder para cambiarte a ti. Pero ya ahí también depende de nosotros. Y a veces endurecemos el corazón a Dios y no queremos entender, no queremos razonar. Y Dios dice, bueno, me duele, pero los dejo. Entonces decimos, ay Señor, ¿por qué te has alejado? Lo que hablaba ayer. Pero Dios nunca se ha alejado. Somos nosotros los que hacemos que Dios se aleje de nosotros. Y Dios nos deja a la dureza de nuestro corazón. Dios deja al hombre a la dureza de su corazón. Dios está dejando este mundo a la dureza de su corazón. Porque no quiere entender. Amén. Entonces, caminaron en sus propios consejos. O sea, ellos nunca escucharon la voz del Señor, endurecieron su corazón y anduvieron en sus propios consejos. Caminaron en lo que ellos creían que estaba bien. Ellos creían que era bueno adorar a otros dioses antes que Dios. Entonces así hoy está el mundo. El mundo cree que está bien como está. Pero vemos y no nos engañemos porque sabemos que el mundo en este cual vivimos no es la bolita que gira, sino nosotros, los que hacemos parte, no estamos bien. Entonces, aquí dice la palabra, oh, si me hubieras oído mi pueblo santo, oh, si me hubieras oído mi pueblo. El Señor dice, oh, si me hubieras oído, tú que me escuchas, oh, si me hubieras oído. Y el Señor lo dice con tanto amor. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo le dice, porque al Señor le duele. El Señor le duele en la condición en que nos encontramos. Porque aquí vemos en este versículo la bondad, él tiene un subtítulo, dice la bondad de Dios y la perversidad de Israel. Aquí vemos y tú empiezas a leer y vemos el amor de Dios, pero vemos la perversidad del hombre, que Dios está atrás, como ese padre que es Él, buscando que no nos tropecemos, queriendo lo mejor para nosotros, pero nosotros no, estamos como las cabras locas brincando de un lado a otro y no le prestamos atención al pastor que nos quiere pastorear, que es el Señor, que es Dios. Amén. Entonces él dice, oh, si me hubieras oído mi pueblo, si en mis caminos hubieras andado, Israel. A Dios le duele. Tú piensas que a Dios no le duele, a Dios le duele. Tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. No, Él no se ha olvidado de ti. Y porque no se ha olvidado de ti, Él nos quiere corregir, Él nos quiere enseñar. Amén. Y mira que algo que dice que si en mis caminos hubieras andado, Israel. Pero no, vemos que Israel no anduvo en el camino del Señor porque no escuchó su voz. Entonces así somos nosotros. Si nosotros anduviéramos en los caminos del Señor, amén, estuviéramos caminando bajo su voluntad. Y van a haber momentos y tropiezos en nuestra vida, pero es hermoso que cuando tú te caigas, ese Padre esté ahí y te dé la mano y te levante y te diga, te dolió, hijo mío, ven para sanar tus heridas. Amén. Cuando escuchamos la voz del Señor. Pero Israel no escuchó la voz del Señor, por eso le dice, oh pueblo mío, si me hubieras oído. ¿Cuántas veces el padre no corrige al hijo y le dice, hijo, por ahí no es? Pero cuando el hijo cae en sus propios errores, por sus propias consecuencias de sus propias decisiones, el padre le dice, hijo, si me hubieras escuchado, no te hubiera pasado eso. Es cierto que nuestros padres nos han dicho así
Así es Dios. Dios se compara como ese padre de familia. Dios te dice, si estuvieras en mis caminos, no estuvieras pasando por esto. Y si estuvieras pasando por esto, no fuera tan difícil porque yo estaría contigo. Pero como Dios quiere que esté contigo si tú no escuchas la voz de Dios? Tú te haces sordo y te encierras y no le abres tu corazón. Amén. Y qué hermoso, como decía, que tú te caigas, pero que el Maestro esté ahí a tu lado y te abrace. Pero es triste cuando el mundo, cuando el pueblo de Dios toma sus propias decisiones y camina por ese camino donde no encuentra salida, donde hay oscuridad, donde tú te tropiezas y te caes, pero no hay nadie a tu alrededor, porque tú le has cerrado el corazón al Señor. Por eso te sientes así, porque tú le has cerrado tu corazón al Señor. Amén. Entonces ahí dice, si en mis caminos hubieras andado, Israel. Mira lo que le dice el Señor, nos dice hoy pues. Si hubiéramos oído la voz del Señor y si hubiéramos caminado en sus caminos, dice el Señor, en un momento, dice en un momento, habría yo derribado a sus enemigos. Amén. Yo no sé si tú tendrás enemigos. De pronto tal vez tendrás alguna enfermedad que no tiene solución, estarás enfermo. Sí, porque vemos que la nación de Israel siempre ha tenido enemigos. Pero hoy Dios nos está hablando a nosotros. Amén. El favor, la bendición, cuando nosotros caminamos en el camino del Señor y cuando escuchamos su voz, dice, en un momento habría yo derribado sus enemigos. Y para Dios no hay nada imposible. En un momento Dios puede hacer y obrar en tu vida y sanar tu vida y restaurar tu corazón si tú lo deseas. Si tú deseas que Dios hoy sea tu Señor, tu Dios. Si hoy tú deseas cambiar tu vida, Dios tiene el poder para cambiar todo a tu alrededor. Amén. Porque no lo estoy diciendo, su palabra lo está diciendo. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y dice, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Porque el Señor pelea por nosotros. El Señor nos defiende. Cuando nosotros caminamos bajo su voluntad. Cuando nosotros oímos su voz. Cuando nosotros escuchamos el consejo del Señor, Él va a pelear por nosotros. Cuando nosotros estemos en momentos de dificultad, cuando nos estén haciendo la guerra, cuando hablen de nosotros, Dios va a salir al encuentro. Eso tenlo por seguro. Entonces dice, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Otro versículo hermoso y con esto terminamos. Dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Si hacemos la voluntad del Señor, si escuchamos su voz, mira lo que dice el Señor, le sustentaría a Dios. Dios es tu sustentador. Dios es tu sustentador. Él lo está diciendo hoy. Y yo cuando leía esto lloré. Y me sentí feliz y me sentí a la vez triste. Porque no dejamos que Dios sea nuestro sustentador por estar escuchando, por estar siguiendo nuestro propio consejo, porque creer que estamos bien. Y dice, y le sustentaría. Míralo, el privilegio, la bendición que Israel perdió. Pero todo ¿por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Y tenemos que serle un par en nuestra vida. Y tenemos que aceptar la corrección de Dios. Amén. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Lo mejor. Amén. Santo. Dice, y con miel de la peña le saciaría. Qué hermoso es Dios. Dios quiere cambiar tu historia.
Dios quiere renovarte. Aún hay tiempo. De pronto tú dirás, pero bueno, ¿y cómo hago? Si, Dios mío, de pronto tú sentirás miedo cuando te predican que Cristo va a venir. Pero no hay que tener miedo. Lo único que tienes que disponerte a acercarte a Dios. Amén. Dios te bendiga en esta mañana y que sea Dios obrando en tu corazón y en verdad que sea Dios hablando a tu vida y que escuches el consejo del Señor. Amén. Y que si hay solución para tu vida, no creas que porque tú hayas cometido los peores pecados, tal vez tú dirás, bueno, ya no hay perdón para mí. Sí hay perdón. Su palabra lo dice, que Él es un Dios perdonador, que Él es clemente y misericordioso. Y vemos lo que estábamos leyendo, que si Israel hubiera oído su voz, no había acontecido todo eso y Él estuviera a la expectativa. Pero como no queremos escuchar el consejo de Dios, entonces Dios te bendiga en esta mañana o en esta tarde. Amén.